Esos dos banqueros que están llenos de dinero aparecen en la revista Forbes. ¡Se la robaron! Porque no tienen un momento de reflexión. Porque si lo que he dicho en este discurso es cierto, si las condiciones de la crisis mundial son tan profundas y realmente marcan una nueva fase en la existencia de la humanidad, si es que la podemos tender y solo si hacemos un cambio mundial. Si los ricos de Davos, que son más ricos que los de aquí, ya lo están diciendo, me lo dijeron en la cara, lloraban por lo que significaba la crisis climática, por ejemplo. Si eso empieza a permearse, uno de los más ricos salía por las calles frías llenas de nieve de Davos con un cartelito, así como cualquier sindicalista, diciendo: cóbrenme más impuestos. Si esas actitudes se empiezan a dar en el mundo, porque se sabe de la gravedad de la situación, ¿por qué aquí no damos un paso hacia un pacto social de verdad? No se ha leído el significado de las elecciones que acaban de pasar. Es que el pueblo no cambió en las urnas simplemente por una moda. No, eso dejemos que Petro llene las plazas en campaña, que después el pueblo se aburre, porque pasa de moda. ¡El cambio! Lo que hubo en esas elecciones fue un grito de lo más profundo de la sociedad colombiana, que entonces ese mundo del poder económico debe entender, debe leer. Me decía un empresario en Cali: y es que usted va a poner el socialismo. No, voy a poner una democracia. Algo que se llama justicia social. Algo que pueda construir la paz. ¿Qué tan difícil de entender que si somos uno de los países más desiguales del mundo, entonces el camino de las soluciones de nuestros actuales problemas fundamentales pasa por ser más equitativos, pasa por ser más democráticos, que la paz tiene los resortes de su solución en esos temas y que una parte importante para tomar esas decisiones precisamente pasa por la gente del poder económico en Colombia. Hoy necesitamos que cedan en su egoísmo, que si ganan la mitad, van a ganar muchísimo más en el futuro, porque un empresario se vuelve más rico cuando una sociedad se vuelve más rica. Que no hay que mirar en el corto plazo, que hay que hacer los cálculos como toca, que van a desatar la violencia, y es así incontenible la violencia social, si no son capaces de permitir que las reformas se puedan construir en Colombia. Esto es como una olla a presión. El estallido social nos lo mostró. Solo las urnas permitieron tranquilidad, pero hay que leer el mensaje de las urnas. El mensaje de las urnas es el cambio, y el cambio pasa por un cambio de pensamiento y de cultura de nuestra oligarquía colombiana. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y es dejar de ser oligarquía y pasar a ser democracia. Ese es el cambio. Es permitir que ni en el Congreso de Colombia, ni en el Palacio de Nariño, ni en los juzgados del país, lo que mande sea el dinero, sino lo que mande sea el pueblo.
Amigo, el pueblo está Vamos a presentar también una reforma laboral. Una reforma a la ley 50. Sí a las reformas. Ley 50. Ahí nos pensionamos con 50 Leyes años, del 55. neoliberalismo. Sí a las reformas. ¿Qué pretendemos en la reforma laboral? Pretendemos que el día termine a las 6 de la tarde, no a las 10 de la noche. ¡Horas nocturnas, estas nocturnas! ¡No más esclavitud laboral! Pretendemos que exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso. Al trabajar más allá de las 6 o al trabajar un sábado y un domingo, haya unas extras en el salario. Pretendemos O sea que nos pensionamos con 50. que exista en Colombia estabilidad laboral. ¿Quién le dijo al empresariado grande de este país que se podía construir una empresa más productiva sobre la base de transformar en esclavos a los trabajadores? ¿Quién dijo? El capitalismo. ¡Barato, el barato! ¡Narcovacas! No crece sobre la base del trabajo esclavo. Eso es un anacronismo. La productividad no nace de extender la jornada de trabajo, no nace de intensificar el trabajo de la gente, nace de vincular el saber a la producción. Ese camino que era el del siglo XIX es el que nos están haciendo recorrer ahora en Colombia. Conducir a la esclavitud a la gente. Ahí salió el índice de condiciones anómalas de trabajo, de extensión de la jornada laboral en los países de la OCDE. Y qué pena, Colombia quedó en el último lugar con Turquía. Es decir, que de los países de la OCDE somos las sociedades donde más se explota al pueblo trabajador, que es el que produce la riqueza. Un camino facilista donde se creen que las ganancias de corto plazo pueden reemplazar las de largo plazo. El camino real de expansión del capitalismo pasa por expandir el saber y el conocimiento y por tanto lograr que toda la juventud pueda estudiar y vincular ese saber a la máquina, que es lo que hace elevar la productividad. Pero no, en Colombia ni siquiera ese capitalismo es visto. En Colombia lo más fácil fue poner unos contratos de 3 meses por medio de los cuales abusan laboral y sexualmente de las mujeres de Colombia que quieren trabajar. ¡Sí a las reformas! Una sociedad machista que hace que el machismo se traduzca en capitalismo de la peor calaña. Porque entonces ahora el empleador tiene en sus manos la estabilidad laboral de la mujer. ¿Cómo así? No hay sino que ver las oficinas públicas, pero también, y allí no se cuenta, las factorías privadas para observar a diario y de manera cotidiana cómo se subyuga a la mujer usando sus necesidades laborales, porque una reforma laboral del año 93 o 94 la condenó a estar sujeta, la condenó a través del patrón a tener contratos de 3 meses, la condujo a la dominación
no solo del hombre, sino del patrón. Te doy este contrato en 3 meses, pero si no pasa esto y esto Los mayores de 55 no habrá años un le nuevo estamos quitando contrato. el empleo a los jóvenes. Eso no se llama dignidad. Así no se construye productividad. Así una nación no construye su riqueza. La productividad nace en el siglo XXI del saber y no de la explotación laboral. Por tanto, la reforma que vamos a presentar a esa ley 50 trata de la dignidad del trabajador y de la trabajadora. Trata de la estabilidad laboral. Es que si el mundo del trabajo es más estable, las empresas son más estables. El trabajador y la trabajadora llegan a querer la empresa de la cual no son propietarios. Llega a aportar su vida a un enriquecimiento más estable que debería repartirse entre mejores salarios y mejores ganancias, por tanto. Ganancia y salario no son un juego de suma cero. En el capitalismo aún se pueden crecer ambas si a la producción se vincula el conocimiento. Y ya presentaremos una reforma laboral en función de la universidad y el conocimiento. ¡Sí a las reformas! ¡Sí a las reformas! Finalmente, hemos presentado la reforma a la salud. ¡Vamos, Corcho! ¡Vamos, Corcho! A la ley 100. ¡Corcho! 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 De unos temas fundamentales. El COVID-19 en todo el mundo nos dejó una enorme lección. Sí, señor. ¡Te amo, Gustavo Petro! Esa lección tiene que ver con que si no hay un sistema de prevención de la enfermedad, somos más vulnerables a la muerte. A él le toca bajar la cantidad de semanas de Colombia nunca ha tenido un sistema preventivo de salud. Perjudicó a millones de personas. Ni antes de la ley 100, ni después de la ley 100. Hay críticos que dicen, es que ustedes nos quieren llevar a los tiempos del ICS, a los tiempos de la salud estatal de antes de la ley 100. Pues yo tengo que decirles que tampoco, porque antes de la ley 100 nunca hubo un sistema de prevención de la enfermedad en Colombia. Eso no ha existido en nuestro país. Persiste en que no es solamente se atiende Y lo a queremos personas con enfermedad, construir. Algunas experiencias hemos tenido en algunas ciudades. Bogotá fue una, Medellín otra. Pequeñas experiencias de lo que significa prevenir la enfermedad antes que curarla. El dicho popular tiene mucha sabiduría. Es mejor prevenir que curar. Pero en Colombia nunca hemos hecho prevención. Prevenir significa que la casa tenga cerca médicos, médicas, servicio de salud. ahora sí lo vamos a poder hacer. Y la casa no es solamente Chapinero. Para Colombia la casa puede ser una vereda alejada. Puede estar en la selva. Puede estar en el desierto de la Guajira. Puede estar frente al Océano Pacífico. Puede estar en el barrio pobre de la ciudad. ¡Que viva Charala! Allí también tiene que estar cerca el médico, la médica, el servicio de salud. Eso no lo tenemos hoy. Hoy la salud se ha fragmentado de acuerdo a la capacidad de pago, como todo negocio es. Hoy tiene salud buena, servicios de salud excelentes. ¿Quién puede pagar? Hoy
No hay sino que mirar el mapa de Colombia y ver dónde están los hospitales, las clínicas, los consultorios, las EPS. Hoy no está en todo el mapa de Colombia. Hoy está donde hay mercado, donde hay capacidad de pago. Hoy está en Chapinero. Se puede extender un poco, quizás no tanto al centro, pero sí a algunos barrios más allá del occidente. Pero no está en el Amazonas, no está en el Guaviare, no está en la Guajira, no está en Ciudad Bolívar, ni Usme, ni Bosa. No está en las veredas de Colombia, no hay salud para el mundo rural de este país. No está en el Pacífico, no están los pueblos del Caribe. En Altos de Casucá. ¡En Charalá! Y eso hace. En No está en Santander. el Cauca. Ah, Santander. Charalá, Santander. ¡En el Cauca! Y eso hace que entonces la muerte sea más para unos que para otros. Veíamos las estadísticas del COVID. ¿Quiénes murieron más? Y murieron más los pobres. No porque son más, sino en per cápita. La enfermedad del COVID arrasó. Cuando más Antes no les pobre hizo eres. nada, o sea que estuvieron asesinando al pueblo. Y eso lo descubres en otras circunstancias. Cuando mueren los niños de desnutrición, ¿qué niños mueren? Los de los territorios pobres de Colombia. Cuando muere la mujer embarazada porque no la cuidaron y que se llama tasa de mortalidad materna. Los mejores cuidados para la mujer. ¿En qué sector social mueren más las mujeres porque no fueron atendidas durante su embarazo? Mueren en unas EPS que llaman EPS subsidiadas. Del régimen subsidiado. Y yo leo la ley, las normas, y me dicen las leyes que esas EPS tenían que atenderlas. ¿Por qué no las atendieron? ¿Por qué no tenían plata? ¿Por qué no las atendieron? ¿Por qué si mira las estadísticas de la OCDE, Colombia queda en el último lugar por el número de mujeres embarazadas que mueren por no ser atendidas? En el último y de lejos, 3 veces más que el penúltimo lugar. Y a eso me llaman el mejor sistema de salud del mundo. ¡Ahora hasta Depende. los insumos! Depende si es en Chapinero o depende si es en La Guajira. Y no se trata de desmejorar el servicio de Chapinero. En la reforma hemos presentado soluciones. Se trata de mejorar el servicio en La Guajira y en el Guaviare y en el Chocó y en Tumaco y en el Amazonas y en Ciudad Bolívar y en Usme y en el norte de Medellín. Se trata de que el servicio de salud le dé iguales posibilidades de vida a quien tiene dinero que a quien no lo tiene, que no puede ser organizado por el mercado, porque todo mercado, por más simple que sea el de camisas, siempre se podrá comprar una camisa si tienes el dinero en el bolsillo. Si no, no la podrás comprar. La salud no puede ser eso. ¡Vamos, Porque Corcho! entonces, ¿en dónde queda el derecho a la vida? La salud no puede ser que ¡Vamos, la tienes Corcho! si tienes la plata en el bolsillo y no la tienes si no la tienes, si no tienes el dinero, si no tienes con qué pagar. Por eso es que tenemos un régimen subsidiado que entrega una salud de pobres. Y por eso tenemos una salud del contributivo que entrega una salud de clase media. Y por eso tenemos unas prepagadas
que entrega una salud de ricos. Hay una salud para cada sector social e incluso ni la subsidiada llega a los lugares más pobres de Colombia. Es decir, que la muerte está fragmentada socialmente en Colombia, que la muerte se divide y entonces pega menos donde hay dinero y pega más donde hay pobreza. Eso no es un sistema de salud que garantice el derecho universal y que nos garantice la paz. La salud no es un negocio. Eso es lo que se ha presentado. Es una reforma que comienza porque la fuerza de la salud se disgregue en todo el territorio nacional para atender tanto al pobre como al rico a través de un sistema preventivo que vaya hasta la casa, que si hay que coger lancha, que si hay que coger avioneta, lo hacemos. Porque lo primero nos dicen en las críticas que no se puede organizar el territorio de tal manera que en cada 20.000 personas pueda haber equipos de salud organizados, visitando permanente, rutinariamente, cotidianamente los hogares para ver el estado de salud, porque no hay el suficiente número de médicos y enfermeros. Y tienen razón. ¿Cómo será? ¿Cómo será la dejación en que han dejado el servicio de salud en Colombia, que el sistema educativo no gradúa el suficiente número de médicos y enfermeras? Por eso en el proyecto de salud está en que el Estado empezará a abrir facultades de medicina y enfermería. No va a ser en el norte de Bogotá, va a ser en Bosa, va a ser en Ciudad Bolívar, va a ser en La Guajira, en el Chocó. Es que a la población hay que crearle las capacidades para resolver sus problemas. ¿Desde cuándo acá entonces puede haber una facultad de medicina? Si es que así es como lograremos que una fuerza de salud profesionalizada atienda a la totalidad de la población colombiana. El ministro de Educación tiene la indicación clara El mal gobierno para que se abran facultades de medicina y enfermería en todo el territorio nacional. Y claro, dirán los jóvenes, pero hermano, ¿cómo vamos a estudiar medicina que cuesta mucho trabajo y estudio? Si cuando uno sale le pagan una limosna en cualquier clínica, contratos de 3 meses, la enfermera dirá lo mismo. Pues por eso la reforma de la salud que hemos presentado, porque esos médicos y médicas de los centros de atención primaria que cubrirán todo el territorio nacional para tener un fuerte sistema de prevención y de atención primaria, para intentar prevenir la enfermedad, para disminuirla y por tanto disminuir sus costos, será del presupuesto nacional pago y del sistema contributivo. No serán contratistas, habrá una carrera de la salud, serán trabajadores oficiales, empleados oficiales, serán y tendrán estabilidad laboral, así estén trabajando en la clínica o en el centro de atención primaria. ¡Sí a las reformas! Basura en el sistema de salud de Colombia. Para que la
cáncer sea atendida profesionalmente con lo que nos da el saber y la ciencia actual, entonces la fuerza de la salud tiene que tener protección social, tiene que tener salarios dignos y tiene que tener estabilidad laboral, cosa que hoy no tiene. Y entonces nos dirán, ¿y qué pasa si aparece el enfermo? Oí ahí o leía las críticas, es que tendremos un sistema de baja complejidad y cambiaremos el de alta complejidad que hoy tenemos por la baja. El sistema de prevención es de baja complejidad, pero es eficaz. Y es eficaz porque disminuye la enfermedad. Ahora, indudablemente la enfermedad aparecerá, pero esa enfermedad será tratada en clínicas y hospitales organizados regionalmente también. Lo que vamos a tener es una territorialización de la salud. Una familia que tiene un miembro en una EPS y otro en otra no va a ser bien atendida porque la salud es familiar, es barrial, es territorial. Las condiciones de la enfermedad tienen que ver con las condiciones del hábitat del ser humano. Si el aire es malo, si no hay agua potable, si la nutrición no llega. Territorializar la salud significa territorializar los prestadores de salud, las IPS, los hospitales y clínicas. ¿Y qué pasará entonces con el pago de las personas que se enferman y tienen los servicios de la clínica y el hospital? Que no los pagará una EPS, ¡Vamos, Corcho! los pagará un solo fondo único del Estado colombiano, porque el dinero es público. Lo pagará de manera directa al hospital, a la clínica, sea esta pública o privada. Veámoslo. ¿Qué es lo que sucede hoy y por qué se arruinan los hospitales y las clínicas? ¿Por qué? Cuando pasan los días y los años, vemos que el hospital tal se cierra, que la clínica tal se cierra. ¿Por qué la ciudad de Bogotá vio cerrar en el año 98 el Hospital San Juan de Dios, que fue el primer hospital de Colombia? El centro de la investigación de la salud pública de América Latina, la cuna de la generación de médicos y médicas que hoy envejecen y que fueron de lo mejor en Colombia y muchos de lo mejor en el mundo. ¿Por qué vimos cerrar la cuna de la salud en Colombia, el San Juan de Dios? Y posteriormente en Lorencita Villegas de Santos. Y así uno tras otro, hospitales y clínicas, unas poderosas, otras débiles. Porque en el mundo de la ley 100 se hicieron cálculos, negocios. Que esos negocios tenían que ver con que se le dejaba unas EPS que no son las clínicas y los hospitales, sino unas entidades intermediarias, algunas públicas, muchas privadas. Se les dejaba el dinero público y la posibilidad de tener ganancias manejando el dinero público. Había unos ingresos que dependían de los afiliados. ¿Qué número de afiliados tienes? Tanto dinero público tendrás. Y por otro lado, unos gastos que tenían que ver con los costos de salud de los afiliados. ¿Qué hacía la EPS en su negocio? Los afiliados nunca tuvieron prevención, nunca invirtieron en la prevención de la enfermedad. Había cierta tendencia a que era mejor que el afiliado se enfermase. Por eso muchos
hombres maduros no se le hacían exámenes de próstata y por eso a muchas mujeres embarazadas no se le medía la tensión. Y los enfermos eran conducidos a las clínicas y a los hospitales y estos tenían que poner el servicio y por tanto el gasto se creaba, el gasto laboral, el gasto en medicinas, el gasto de la operación si era del caso. Pero la plata no les llegaba. La plata se quedaba en la EPS. Tomaban la factura y miraban y pasaban los meses y miraban y pasaban los meses, porque entre más tiempo durara la plata guardada, plata del Estado, más ganancias se podían hacer. Y le decían al hospital, oiga, ¿por qué puso este procedimiento y este y este? Y el médico se fue acostumbrando a hacer procedimientos baratos y la sociedad colombiana se fue acostumbrando a que no se trataba su enfermedad con los procedimientos que la ciencia indicaba, sino con los procedimientos baratos. Y entonces se distanciaban las citas y la señora con síntomas de cáncer en el seno tenía que esperar 6 meses, 7 meses hasta que la viera un especialista y muchas veces la señora moría o era ya irremedible la enfermedad. ¿Y esas demoras qué sentido tenían? Ganar más. ¿Y esa ganancia para dónde iba? Algunos para comprar clínicas y hacer clínicas privadas, otros para comprar aviones y pasear a la novia en París. Y construir los centros comerciales más grandes de Colombia. ¿Y qué pasaba entonces con las clínicas y hospitales que había? Cerraban porque no les pagaban y el déficit las quebraba. Y por eso fuimos perdiendo la red pública hospitalaria en Colombia. Por eso se fue privatizando el servicio de salud y por eso muchas de las clínicas que hoy tenemos simplemente son propiedad de quienes hicieron negocios. Por eso las clínicas no están en el barrio pobre, ni en la zona pobre, ni en el territorio pobre, sino en los lugares donde hay capacidad de pago. Bueno, lo que propone esta reforma es que a las clínicas y a los hospitales de Colombia, públicos y privados, se les paga directamente sin pasar por una EPS. Y al final, lo que tenemos entonces son 3 reformas, no las únicas y últimas. 3 reformas que buscan garantizar los derechos universales de la gente, laborales, en salud y pensionales. 3 reformas que buscan más justicia, que la gente pueda acceder en igualdad de condiciones al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales como ordena la Constitución. Es el Congreso de la República el que tiene la última palabra y después quizás el Poder Judicial. Aquí cumplimos una responsabilidad inicial, que es hacer las reformas y presentarlas a la discusión pública, al debate, al Congreso de la República. Dictador me llaman cuando hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso de Colombia, como una democracia lo requiere. Pero lo que sí debo advertir es que si por alguna circunstancia las reformas se entrabaran en Colombia, lo único que están haciendo es construir no los caminos de un pacto social, no los caminos de la paz. Aquí se está probando una fase de la historia de Colombia. En medio de tanta violencia, aquí hemos hecho un paréntesis que el pueblo colombiano quiso hacer en las urnas. Aquí lo que se está proponiendo es un pacto no sobre la base de que el pueblo se arrodilla para que nadie cambie,
para que nada cambie. No. Aquí lo que se propone es un pacto social para que la oligarquía colombiana ceda en sus privilegios y permita construir una democracia y la paz. No hay mucho tiempo para ese pacto. Quizás mis palabras sean tomadas como una necedad, no como el aprendizaje de la historia de Colombia. Quizás se repitan los hechos de 1938 cuando detuvieron la revolución en marcha. Quizás ¡No pasarán! Quizás en los círculos del poder económico se tejan mecanismos para impedir a partir del dinero una época de cambios en Colombia. Si eso es así, solo hay que recordar 1938. Detener la revolución en marcha condujo al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y a una violencia que aún no termina. Ya van 70 y pico de años de violencia permanente en Colombia. ¿No atendemos las lecciones de la historia? ¿Queremos repetirla? ¿O podemos, como hicieron los franceses, como hicieron los españoles, como terminaron haciendo los alemanes, como hicieron los pueblos de los Estados Unidos después de matarse entre sí, como hizo la humanidad occidental después de hacer 2 guerras mundiales y asesinarse entre sí por decenas de millones? Un pacto social, un pacto que permita ver otra época, un pacto que permita que este país encuentre algo que es natural en muchos pueblos del mundo: la democracia y la paz. Es que no es mucho lo que pedimos. No estamos pidiendo el socialismo y el asalto al cielo, ni una sociedad utópica que no sabemos ni cómo construir. Otras generaciones lo harán, quizás la que ya nazca. Pero aquí lo que estamos pidiendo es algo simple, que la mayoría de la humanidad ha alcanzado a partir de sus luchas. Lo que queremos es democracia y paz. Y por eso yo invito, como lo hice en la posesión y en la campaña, a esta oligarquía colombiana, a este mundo del poder económico, a un acto de generosidad, a un momento en donde es posible pensar en menores privilegios de hoy para obtener muchísimas ganancias en el mañana, siempre acompañados de una sociedad mucho más rica, mucho más plena, mucho más sabia, una sociedad que no se mate entre sí, que pueda crecer como todas las sociedades dentro de la humanidad. Es un acto de generosidad. Permitan las reformas de Colombia. Si no, es al pueblo de Colombia al que le corresponde profundizar esas reformas hasta donde ustedes digan: nosotros aquí estamos listos. Nosotros aquí estamos listos hasta donde ustedes digan.